Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 16. Conmoción. Divorcio. Una palabra absurda, pensó Tardeo, mientras una mueca amarga curvaba sus labios, pero más que absurda, le resultaba increíblemente conveniente escucharla salir de la boca de su tío Phineas. Sí, ahora que Pereshati había cumplido con gran parte de su propósito, su conexión con la maldición, los viajes en el tiempo y la hechicería. Y ahora Phineas decidía preocuparse por ella. Su brillante solución era que la dejara ir, alegando que mantenerla a su lado estaba fundamentado en razones equivocadas. La ironía del consejo era tan absurda que a Tardeo no le quedó más que reír, aunque su risa carecía por completo de humor. Aprecio tus opiniones como miembro de mi familia y te aprecio como mi tío, pero eso es todo. La decisión final es mía, sentenció Tardeo. La atmósfera se heló entre ellos. Phineas lo observó con una mezcla de sorpresa y resignación. Era comprensible que Tardeo reaccionara con hostilidad, pero el peso de esas palabras todavía lo golpeó con fuerza. Sin rendirse del todo, intentó razonar una vez más, hablando con un tono pausado, casi conciliador. Sin embargo, la mirada mordaz que Tardeo le lanzó fue suficiente para acallar cualquier argumento. ¿Crees que tienes derecho a darme lecciones?, dijo Tardeo, cada palabra afilada como una daga. Tú que fuiste quien nos abandonó, conoce tu lugar. No tengo interés en continuar esta conversación inútil, así que me voy primero. Sin esperar una réplica, Tardeo se giró, sus pasos resonando con una firmeza que dejó claro que la conversación había terminado. Phineas permaneció inmóvil, el peso del remordimiento cayendo sobre él como una losa. Las palabras de Tardeo no solo lo habían silenciado, sino que habían abierto una grieta que probablemente nunca se cerraría del todo. El día había comenzado agitado, quizá demasiado. Ese tal vez se debía al itinerario del regreso a casa, aunque algo más rondaba la mente de Pereshati. Sí, pues no pudo ignorar el ambiente denso que flotaba entre Tardeo y su tío. ¿Habrían discutido? La idea la inquietaba, pero no se atrevió a preguntar, al menos no todavía. Y mientras sus pensamientos se enredaban en esas conjeturas, algo a lo lejos captó su atención. Una amplia carreta más un carruaje impecablemente decorado que avanzaba con una dignidad solemne. Es el transporte que llevará a los rescatados a un lugar seguro, comentó Theo. Era la misma explicación que Adeus le había dado antes, pero ¿cuál era exactamente ese lugar seguro y neutral? Pereshati, con los ojos entrecerrados, trató de distinguir más detalles y entonces lo vio. El escudo familiar grabado en el costado del carruaje. El reconocimiento brilló en su mente, pero la respuesta llegó antes de que pudiera procesarlo por completo. La puerta del carruaje se abrió, revelando a una mujer cuyo porte exudaba autoridad. Tanto Tardeo como Pereshati hicieron una reverencia inmediata, inclinándose ante ella. «¿Ha pasado un tiempo, archiduques?», dijo la princesa heredera con una voz firme y sin los adornos de formalidad que solían acompañar su rango. Fue en ese momento cuando Pereshati entendió todo. El lugar neutral no era una simple localidad cualquiera, sino un territorio protegido bajo la soberanía del consorte de la princesa heredera. Saber que todas las personas rescatadas serían llevadas a un lugar seguro llenó el corazón de Pereshati de alivio, aunque le sorprendió saber que Adeus los acompañaría. Decidió no darle demasiadas vueltas al asunto. Ese chico, a pesar de su extraña personalidad, mostraba un genuino interés por ayudar a los plebeyos, algo inusual considerando su posición social. Pero, ¿quién era realmente Adeus Watson? Esa era una pregunta que de momento parecía no tener respuesta. Mientras tanto, dentro del carruaje de la princesa heredera, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. La princesa, con una ceja alzada y los brazos cruzados, miraba con exasperación a Adeus. «¿Y bien? ¿Cuánto vas a pedir ahora? Me has causado grandes dolores de cabeza, ¿sabes? ¿Qué tanto de ti has expuesto esta vez?» Adeus bufó, como si la acusación fuera apenas un inconveniente menor. «¿Cuál es el problema? Actué como un noble secuestrado, igual que los demás. Además, considerando tu situación actual, esto no te va a perjudicar. Proteger a toda esta gente mejorará tu imagen frente a los altos mandos. Una que, por cierto, dista bastante de la que dejó tu padre». ¡Qué descaro! El comentario fue un golpe directo, pronunciado sin ningún formalismo. Adeus hablaba como si estuviera en igualdad de condiciones, algo que para cualquier otra persona habría sido un atrevimiento intolerable. El consorte de la princesa, sin poder ignorar semejante falta de respeto, intervino con frialdad.
Estás actuando como si nos estuvieras haciendo un favor. Pero es evidente que tú eres quien nos debe. Tu grupo de rebeldes no resolvió el problema. Solo estás usando el poder de la princesa para tus propios fines. Ante esas palabras, Adeus respondió con una sonrisa cargada de sorna. Ambos queremos cosas. Esto es un acuerdo mutuo. Si no te gusta, ¿por qué no te vas a la mierda? Uy, la tensión explotó en el reducido espacio del carruaje. Los intercambios de palabras subieron de tono rápidamente hasta que la princesa heredera, con una migraña palpitante en las sienes, levantó la mano para imponer silencio. Su paciencia estaba agotada. El murmullo de la disputa se desvaneció, pero la incomodidad permaneció. La princesa cerró los ojos por un instante, intentando calmar la presión. Todo era un dolor de cabeza, un problema que no tendría si pudiera descifrar al archiduque. Ese hombre era un enigma, alguien que no seguía las normas de los nobles tradicionales, lo que hacía tambalear su confianza en la alianza que habían formado. Si no fuera por el incidente en el coto de caza, ella jamás se habría sentido en deuda con él ni habría tenido que involucrarse de esa manera. Y de repente, un pensamiento cruzó su mente, obligándola a alzar la cabeza. Parece que te has vuelto cercano a la gran duquesa. Háblame un poco más de ella. Adeus permaneció en silencio unos segundos como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras, y finalmente respondió. Ella parece una buena persona. ¿Adeus Potson hablando bien de un noble? ¿Ese era el mismo Adeus de siempre? Sí, es extraño que alguien como ella esté en esa familia, agregó con un tono casi reflexivo. Pero lo más sorprendente no eran las palabras de Adeus, sino el poder invisible de Pereshati Lapillion. Había algo en ella que de alguna manera parecía capaz de cambiar incluso los corazones más endurecidos. Habían pasado apenas un par de días desde que regresaron de la villa a la mansión de los Lapillion, pero para Pereshati el tiempo parecía haberse alargado indefinidamente. Cada rincón familiar de la casa evocaba un torbellino de emociones, desde alivio hasta una nostalgia inexplicable. La sensación de volver a verlos a todos era tan abrumadora que apenas podía encontrar las palabras para describirla. Sumida en sus pensamientos, estaba encendiendo otra vela cuando una voz profunda interrumpió el silencio. ¿Qué estás haciendo? Pereshati parpadeó sorprendida. Theo estaba de pie en el umbral, su figura alta y serena destacando contra la penumbra. Al mirar alrededor, notó la cantidad de velas encendidas que había dispuesto por toda la habitación. ¿Había exagerado un poco? Es solo que quería que la habitación estuviera más iluminada. Me siento incómoda en la oscuridad, admitió ella algo avergonzada. Sin decir nada más, Theo se acercó y comenzó a ayudarla a encender más velas, llenando el espacio con un cálido resplandor. Sí, probablemente había sido excesivo, pero Pereshati finalmente se sentía más tranquila. Y entonces aprovechó la oportunidad para acercarse y sentarse a su lado, su mirada reflejando una inquietud que no había podido apartar de su mente. Theo, ¿encontraron algo más en la villa abandonada?, preguntó finalmente. Tardeo la observó en silencio, sus ojos evaluándola como si estuviera considerando cuidadosamente cuánto debía revelar. Había un altar de sacrificios, probablemente usado para los rituales que mencionaste, respondió con cautela. Pereshati asintió, pero esa no fue la respuesta que buscaba. ¿No encontraron nada más? ¿Hay algo en particular que te preocupa?, preguntó él, inclinándose hacia adelante atento. Ella apartó la mirada como si estuviera luchando contra una sensación de vergüenza, y después de un momento de vacilación, decidió confesar lo que la tenía inquieta. Es que la cuarta princesa se llevó el anillo que me diste. Me he sentido tan avergonzada por haberlo perdido que no sabía cómo decírtelo. Lo siento tanto, Theo. El silencio que siguió a su confesión se rompió con una respuesta inesperada. Me lo imaginaba, dijo él con una calma que la desarmó. Luego extendió los brazos hacia ella. Ven aquí. Sin dudarlo, Pereshati se acomodó en su abrazo. Los brazos de Theo eran fuertes y cálidos, envolviéndola en una sensación de seguridad que hacía desaparecer todas sus preocupaciones. Inhaló su aroma limpio, notando el suave rastro del jabón en su piel. Unas gotas de agua aún caían de su cabello húmedo, rozando su rostro. Lo siento, te estoy mojando, murmuró Theo, pero Pereshati negó distraídamente, perdida en la tranquilidad que él le ofrecía. Theo realmente era un hombre muy atractivo. Está bien, Shasha. Yo me encargaré de todo, prometió con una firmeza que resonó en el silencio de la habitación, mientras continuaron abrazándose bajo el cálido resplandor de las velas. Fue mucho más tarde, cuando la mansión estaba sumida en el silencio de la madrugada, que Theo se levantó con cuidado asegurándose de no perturbar el sueño tranquilo de Pereshati. Antes de salir de su habitación, dio instrucciones claras a Molto.
Las velas debían permanecer encendidas toda la noche y las sirvientas tendrían que asegurarse de mantener la ventilación adecuada. Además, ordenó que los guardias fueran asignados a la puerta de Pereshati. Sus palabras eran firmes pero llenas de protección silenciosa que nadie se atrevió a cuestionar. Para el personal de la casa era natural. Tardeo Lapillion no era más que un esposo preocupado por la comodidad y seguridad de su esposa. Sin embargo, lo que nadie pudo imaginar era lo que Theo realmente tenía en mente. Con pasos silenciosos se dirigió hacia su estudio. En su mano, una llave que guardaba con especial cuidado. La cerradura respondió con un clic discreto. La puerta secreta se abrió y lo llevó hacia un pasadizo aún más secreto. La opinión pública estaba dividida. La atmósfera en la capital era sofocante. Los rumores se extendían como un incendio en un bosque seco, alimentados por las emociones intensas de un pueblo fracturado. 3 muertos, 7 heridos de gravedad, 16 lesionados más y una lista creciente de desaparecidos que incluía a la condesa Burdick. Los números no eran solo estadísticas, eran un recordatorio cruel de las vidas destruidas. En algunos artículos se dijo que todo había sido orquestado por la cuarta princesa, quien manipulaba al hijo de la condesa Burdick, y debido a eso, esta última, con ayuda de otros nobles, colocó explosivos en la última gala, lo que condujo al secuestro de varias personas, el descubrimiento de toda una trata de personas, rituales herejes y más cosas increíbles. ¿Lo creyeron? La reacción de la nobleza fue feroz, pero la familia imperial aprovechó la oportunidad para desviar la atención. Los rebeldes son los responsables, proclamaron, desviando cualquier sospecha de la ineficacia o, peor aún, de la complicidad de la cuarta princesa. En el funeral, el teatro alcanzó su clímax. Dodolea, con su rostro enmarcado por lágrimas cuidadosamente calculadas, caminó entre los dolientes, consolándolos con una habilidad que rozaba lo macabro. Sus palabras eran suaves, sus gestos impecables. Incluso lucía cortes y moretones en los brazos, testigos falsos de una supuesta lucha contra los rebeldes. Así, para muchos su actuación fue tan convincente que olvidaron sus dudas. «Pobrecita», murmuraban los nobles, «ella también ha sufrido». Era un espectáculo patético, una burla a las víctimas que yacían bajo tierra ahora. Y sin embargo, había funcionado. Unas lágrimas aquí, unas plegarias allá. Y la opinión pública giró como una veleta. Nadie cuestionó más. Los culpables estaban identificados. El duelo colectivo tenía un rostro al que mirar con compasión y no con sospecha. Dodolea, satisfecha con su obra maestra, se retiró esa noche con una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. Se acostó pensando que había ganado otra vez, que sus secretos estaban a salvo bajo una nueva capa de mentiras y apariencias. Pero esta vez, las reglas del juego habían cambiado. Sabía que vendrías, aunque nunca imaginé que mi padre te permitiría entrar al Palacio Imperial, al menos no de esta manera, murmuró Dodolea con cierta burla. He oído que sabes mucho sobre brujería y que estás profundamente involucrada con la maldición de mi familia. ¿Es así? Dodolea rió suavemente, inclinándose hacia él con un aire de superioridad. ¿Ella te lo contó? Pues sí, soy la única que conoce verdaderamente la maldición de tu sangre, pero me sorprende que me lo preguntes hasta ahora. ¿Cómo podría no saberlo? Se trata de ti después de todo. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Hubiera sido mucho más cuidadoso, respondió él sin mostrar emoción. Bueno, tengo sentido común. Sé que no confiabas en mí. Tuve que hacer muchas cosas por mi cuenta, pero si hubiese sabido que te casarías, créeme, había actuado mucho antes. Tardeo arqueó una ceja, el control en su semblante apenas ocultando la rabia contenida. ¿Por eso usaste a esos prisioneros? Dodolea sonrió, inclinando la cabeza como si estuviera considerando un cumplido. Eso y más. Ahora tengo poder, puedo darte lo que deseas, lo que sea, dijo ella extendiendo su mano hacia él, el anillo de Pereshati brillando en su dedo anular como una cruel ironía. Tardeo no se inmutó, pero la joven mujer Lapillion que lo acompañaba dio un paso atrás, horrorizada. Yo puedo romper la maldición de los Lapillion, sé cómo hacerlo, pero hay un precio. ¿Cuál? Dodolea sonrió. Dame a esa mujer y liberaré a toda tu familia. Un precio bastante barato, ¿no lo crees? El silencio que siguió fue insoportablemente pesado hasta que la risa baja de Tardeo lo rompió, para luego levantarse con lentitud. Entiendo.
Sin embargo, tú también eres una regresora, ¿no es así? Nuestra sangre no te afecta. Dodolea parpadeó desconcertada. ¿Por qué preguntas eso? ¿Cómo están tus heridas? Esa nueva pregunta la descolocó, pero antes de que pudiera responder, Tardeo sacó una daga y se hizo un corte en la mano. Su sangre maldita goteó al suelo y en un instante, el cuerpo de Dodolea se tensó en un dolor insoportable. Gritó, pero todo se volvió oscuro para ella. Cuando volvió a despertar, estaba atada a una silla y frente a ella, la doctora desplegaba herramientas de tortura con una precisión escalofriante. La reacción de su cuerpo a la sangre maldita no es diferente a la de la gran duquesa, explicaba la mujer mientras apuntaba algunas cosas y Tardeo observaba desde las sombras cronometrando todo. Pero su recuperación es más rápida, mucho más rápida que la de la gran duquesa. Dodolea trató de mantener su compostura, pero cada muerte y cada resurrección era un infierno. 1, 2, 3, 4 veces murió, cada vez más rápido, cada vez más consciente. ¿Cómo se relaciona la hechicería con nuestra maldición? Preguntó Tardeo, su voz calma, aunque se podía percibir el filo en esta. Dodolea por su parte bufó, incluso ahora con el cuerpo destrozado. ¿Crees que voy a decírtelo ahora cuando me estás torturando así? Deberías estar rogándome. Incluso si usara otros métodos, harías demandas y pondrías condiciones. Y a juzgar por nuestra dinámica y experiencia, la comunicación nunca ha sido un método entre nosotros. Teo entonces hizo una pausa y miró a la joven doctora. Presiónala más. Tenemos toda la noche y la aprobación de su padre para hacerlo después de todo. Cuando finalmente llegó el alba, la luz del día se filtró por los ventanales, bañando los rostros de los torturadores. Dodolea seguía viva, pero sin haber cedido. Ni una palabra escapó de sus labios sobre la maldición que envolvía a la familia Lapillion. Sin embargo, entre el sufrimiento y la resistencia, Tardeo obtuvo algo, pequeñas piezas de información que lo llevaron de vuelta al origen de todo. Fue entonces cuando recordó las palabras de Perishati pronunciadas tiempo atrás en un momento en que apenas comenzaban a conocerse. La cuarta princesa luce diferente a lo que yo recuerdo. En mi primera vida originalmente su compromiso fue con la séptima princesa Sugracia. En aquel entonces el comentario había parecido absurdo, un detalle descartable, pero ahora los engranajes comenzaron a moverse. Dodolea, quien afirmaba ser la causante de las regresiones mediante una hechicería olvidada hacía siglos, la misma Dodolea que había pasado su infancia postrada en cama solo para levantarse un día, como si nunca hubiera conocido la fragilidad. El milagro fue suficiente para que el emperador, cegado por el asombro y la esperanza, cedieran a todas las demandas de su hija menor, incluso permitiendo que acosara a Tardeo de formas que hubieran sido intolerables, y aún conociendo el secreto de su maldición. Pero no todos compartieron esa misma admiración. La mujer que había cuidado de Dodolea desde su nacimiento abandonó su cargo poco después de la milagrosa recuperación. Antes de partir, sus palabras quedaron grabadas como un eco inquietante. Esa chica no era la cuarta princesa, era alguien diferente, alguien vil. Y mientras Tardeo salía por la habitación de Dodolea, sus pensamientos eran un remolino de sospechas, y cuando estaba a punto de salir, su bota rozó un objeto en el suelo. Al inclinarse, encontró un colgante. A simple vista parecía un objeto trivial, hasta que sus ojos captaron la imagen en este y el nombre grabado en el metal: Reinhard Lapillion. La brujería de la cuarta princesa dependía de un ritual oscuro que requería sangre de los Lapillion y un sacrificio, o al menos desde su perspectiva torcida, así era como funcionaba todo. Y así fue como encontró a Islet, una niña que nunca había sido registrada como miembro oficial de los Lapillion. Para Dodolea, Islet fue perfecta, invisible, vulnerable y prescindible. La utilizó hasta que el cuerpo de la pequeña no soportó más y con su muerte, la regresión se activó. Pero en esta nueva vida las cosas no se desarrollaron como antes. Había una variable que Dodolea simplemente no anticipó: Perishati. Fue gracias a ella que se descubrió el contrabando de sangre Lapillion y la existencia de Islet, salvándola de un destino cruel. Y si no fuera por ella, nadie habría sospechado de los oscuros movimientos de Dodolea y la pequeña habría terminado de la misma manera en esta nueva línea temporal. Deberíamos estar agradecidos con ella, dijo Teo. Sus palabras resonaron con una mueca de advertencia. Gloria, Sersha, Phineas, todos miraron a Teo con ojos desconocidos. Tendré un ojo puesto sobre la cuarta princesa y protegeré
a mi esposa. Esto los incluye a todos ustedes. La amenaza era clara esta vez, aunque no había necesidad de alzar la voz. La revelación de que Dodolea podía levantar la maldición a cambio de la vida de Pereshati era más que ofensiva para todos. Era un insulto. ¿Cómo pudo pensar Theo que ellos querrían lastimarla? Phineas suspiró profundamente una vez que se encontró solo. Por supuesto que deseaban librarse de la maldición más que nada en el mundo, pero el precio, el simple pensamiento de sacrificar a alguien tan preciado como Pereshati era impensable. La tranquilidad habitual de Tardeo había desaparecido, y en su lugar quedó un hombre dispuesto a todo. Masacró a los hombres de la cuarta princesa y torturó a un miembro de la familia real sin titubear. Pero lo que realmente desconcertaba a Phineas era cómo había logrado Tardeo que el emperador permitiera tal acto contra su hija. Phineas volvió a suspirar, sin estar seguro de querer saber, aunque ya podía sospecharlo. No voy a divulgar el hecho de que tu hija estuvo implicada con las muertes de todos esos nobles. Dejaré que todo el mundo crea que fue a causa de los rebeldes. Pero algo que no dejaré pasar es el hecho de que tu hija usa brujería. El emperador resopló, pero había una nota de incomodidad en su reacción. Mi hija usa métodos poco convencionales, nada más. ¿Por qué provocar un escándalo por herejía? Las implicaciones con la iglesia serían un problema enorme. Fuiste tú quien empezó esto. No querrás que involucre a las naciones extranjeras, ¿o sí? Interrumpió Tardeo. Un silencio pesado llenó la habitación. Por primera vez el emperador, acostumbrado a dar órdenes, pareció cansado. Dejó escapar un suspiro, uno que hablaba de frustración y de la pesada carga de mantener intacta la imagen del imperio. Para ser honesto, las cosas eran más simples cuando esa niña estaba postrada en cama, murmuró finalmente. Bien, ¿cuánto tiempo necesitas? No puedo creer que estés mordiendo la mano que te apoyó. Han sido años, Theo. Nuestras familias han estado vinculadas por siglos. Tardeo no respondió. No hacía falta. Su silencio fue más aterrador que cualquier amenaza verbal. Sus ojos no se apartaron del emperador, ni siquiera cuando éste, incapaz de sostener su mirada, se hundió más en su asiento con un gesto de resignación. Después de eso, la reunión terminó con un acuerdo tácito. Dodolea quedaba expuesta bajo su control. Mucho más tarde esa noche, Tardeo se encontró frente a la chimenea. Las llamas ardían como su propia rabia reflejándose en sus ojos. Entre sus dedos giraba el anillo que había recuperado, pero su significado ahora había sido manchado. Pareces estar particularmente sensible sobre los asuntos de tu esposa. La voz burlona del emperador aún resonaba en su cabeza, mezclándose con la de su impúdica hija. Dame a la gran duquesa. Sin dudarlo más, lanzó el anillo al fuego. La joya se hundió en las llamas, un destello breve antes de desaparecer. Su resolución era clara. Todo aquello que amenazara lo que amaba sería consumido, como ese anillo, como Dodolea, o como el mismo imperio si era necesario. Últimamente las reuniones familiares de los Lapillion parecían haberse vuelto algo habitual. Pereshati lo notó con una mezcla de curiosidad y melancolía. Aunque entendía que había asuntos importantes que discutir, no podía evitar sentirse un poco apartada. Tardeo, por supuesto, insistió en que era por su bien. Estás recuperándote, le decía con ternura. No queremos agobiarte con cosas que podrían ser una carga. Ella aceptó esas palabras, confiando en sus intenciones, pero algo en su interior no dejaba de preguntarse si aquello era lo mejor. Luego vino el asunto de Harari, un nombre que resonaba con un peso particular. La noticia de que había sido Harari quien informó sobre su secuestro al ducado fue una sorpresa, pero lo que vino después fue aún más inesperado. Pereshati nunca imaginó que, al volver a verla, la madre de Celfius se mostraría tan preocupada, ni que recibiría de ella algo tan inesperado como una disculpa y un agradecimiento. Para ser sincera, aún no sé cómo me siento con respecto a todo, confesó Harari. Pero tú fuiste la única persona que me habló de él. Han pasado 10 años. Lo amaba, ¿sabes? Pero cuando lo perdí, tuve mucho miedo. Pereshati observó a Harari detenidamente, captando en su mirada una lucha entre el temor y el deseo de redención. A pesar de sus propios miedos, Harari había permanecido cerca de quienes representaban una amenaza para ella. ¿Sí? Tal vez por error, tal vez por instinto, pero siempre con una razón que Pereshati ahora entendía claramente.
y aunque eran dos mujeres en circunstancias muy distintas, Pereshati sintió una conexión inesperada con ella. Por alguna razón que ni siquiera logró comprender del todo, decidió confiarle su mayor secreto. Con calma y paciencia, respondió todas sus preguntas y asintió ante cada una de sus dudas. Finalmente habló con una claridad que dejó a Harari atónita. Sí. Soy inmune a la sangre de los Lapillion. Las palabras parecieron desencadenar una tormenta en Harari. Su rostro pasó por una sucesión de emociones: incredulidad, negación, histeria, celos. Pero al final lo que quedó fue algo más sencillo y sincero: alivio. Ahora lo entiendo. Gracias por confiarme algo así, dijo finalmente, con un tono que llevaba un peso inmenso. El silencio que siguió ya no fue incómodo. Pereshati, deseosa de aliviar un poco más las tensiones, rompió la pausa con una pregunta cautelosa. ¿No te gustaría conocer a Selfius? Por un instante la emoción brilló en los ojos de Harari, solo para apagarse lentamente. Para ser sincera, no sé cómo reaccionaría si lo viera. Me marché poco después de dar a luz. ¿Realmente tengo derecho a presentarme ante él? No, creo que es mejor así. Ahora que sé que está bien, eso me basta. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un eco. Después de despedirse, Pereshati regresó a la mansión principal con el corazón cargado de reflexiones. Pero antes de poder sumergirse demasiado en sus pensamientos, una voz emocionada la sacó de su ensimismamiento. Antes de que pudiera reaccionar, unos delgados bracitos la rodearon con fuerza. Era Selfius, recién llegado de la academia, acompañado por Terdeo. Su alegría era contagiosa, pero Pereshati notó algo extraño en su semblante. Tocó su frente con cuidado y frunció el ceño. ¿Tienes fiebre?, preguntó preocupada. Selfius negó con energía, restregando su rostro contra ella como si quisiera borrar cualquier duda. Pero había algo más detrás de su emoción. Mientras volvían juntos, Terdeo le había contado todo: el atentado, el secuestro y el acto heroico de Pereshati al traer los grilletes que ayudaban a contener la maldición de los Lapillion. Selfius, que al principio había sentido una enorme preocupación, ahora solo podía pensar en una sola cosa: su madre era la mujer más increíble del mundo. Gracias, mamá, susurró en voz baja, acurrucándose contra ella. Pereshati miró a Theo, quien le regresó la misma mirada. En esos momentos, los tres, sin darse cuenta, encarnaban una imagen tan simple como poderosa: una familia unida. Esa noche, Terdeo observaba en silencio la cicatriz en su mano, el recuerdo latente de un momento que no quería revivir. Sus dedos rozaban la piel áspera cuando el sonido de la puerta abriéndose lo sobresaltó. Se giró rápidamente solo para encontrar la figura de Pereshati entrando, y sin pensar, escondió su mano tras su espalda como si quisiera proteger ese pequeño secreto. ¿Por qué no estás descansando? Lo mismo vine a decirte. Últimamente pareces trabajar demasiado. Sus palabras hicieron que los ojos de Terdeo se ampliaran ligeramente. No era solo lo que decía, sino cómo avanzaba invadiendo su espacio personal sin vacilar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que su aliento rozara el suyo, Theo sintió que su respiración se detenía. Entonces Pereshati suspiró, desarmándolo por completo. ¿Creíste que no me iba a dar cuenta?, murmuró, sus ojos bajando hacia su mano escondida. ¿Cómo fue que te lastimaste la mano? Vamos, déjame ver eso. Terdeo titubeó, pero no pudo resistirse. Cuando Pereshati tomó su mano y vio la cicatriz, sus dedos se deslizaron delicadamente sin rozar la herida. La cercanía era embriagadora, pero el silencio que compartían era aún más pesado. ¿Fue por mí?, preguntó ella con un susurro, pero él negó rápidamente. Sin embargo, la ternura en su rostro lo traicionaba. Pereshati acarició su rostro, una caricia suave que hizo que Theo cerrara los ojos por un instante. No quiero que sufras por mí, Theo, susurró. Él levantó el rostro y la miró. Sus ojos se suavizaron al sonreír. Lo mismo digo. Y antes de que ninguno de los dos pudiera evitarlo, sus labios se encontraron. Fue un beso lento, pausado, lleno de una necesidad que ambos habían intentado contener. Theo la rodeó con sus brazos, sus manos deslizándose por su cuello y su cintura hasta que, sin darse cuenta, Pereshati terminó sentada en su regazo. La atmósfera cambió. El aire se sentía más denso, cargado de una pasión que ninguno había previsto. Sus cuerpos se buscaron con hambre, con una urgencia que no podía ser contenida. Pero cuando Pereshati abrió los ojos y vio los de Theo rojos y vulnerables, una sombra de duda se deslizó en su mente. El duque no es como cualquier otro hombre. Las palabras de Totolea resonaron como un eco y antes de poder evitarlo, retrocedió rompiendo el momento. Terdeo la miró desconcertado.
Lo siento, yo solo me sorprendí, no quise hacer eso, balbuceó Pereshati, incapaz de articular lo que realmente pasaba por su mente. Theo frunció el ceño confundido. ¿Hice algo mal? No, claro que no, solo no quería que te sintieras incómodo. ¿Incómodo? Repitió él. Quiero decir, no tienes que sentirte obligado a hacer esto conmigo, no quiero que te sientas forzado. Terdeo la observó y poco a poco la comprensión se dibujó en su rostro. ¿Fue Daniel? ¿O fue la cuarta princesa quien te dijo esas cosas? El rostro de Pereshati se llenó de vergüenza, lo que fue suficiente para confirmar sus sospechas. No sé qué fue lo que esa mujer te dijo, pero no es verdad. La voz de Terdeo se suavizó y la atrajo de nuevo hacia él envolviéndola en su abrazo. No odio el contacto físico, Shasha. Ese es solo un malentendido. Mientras enterraba su rostro en el pecho de ella, Terdeo continuó en un susurro. Si fuera el caso, no estaría aferrándome a ti así, ni tendría ciertos pensamientos contigo. Agregó casi bajito. Al día siguiente, Pereshati recibió la noticia de que la salud de Celsius había mejorado considerablemente. La fiebre que había causado preocupación había desaparecido tras el uso del grillete. Según el diagnóstico de Phineas y su propia experiencia, la condición del niño se mantendría estable siempre que continuara usando ese grillete. Sí, Phineas con la ayuda de Islet seguía experimentando con los límites del dispositivo, poniéndoselo y quitándoselo para determinar cuánto tiempo podía usarse de forma segura. Su dedicación como médico e investigador era innegable. Por su parte, Celsius estaba animado. Su semblante era saludable, aunque la piel de su tobillo mostraba signos de irritación por el roce constante del grillete. El pequeño, con su habitual terquedad, insistía en que eso no era nada, pero Pereshati no pudo evitar preocuparse. Así que se decidió que sería mejor retirar el grillete por un breve momento para que Phineas tratara la zona afectada. Pero todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Apenas Pereshati retiró el grillete, Phineas, quien se había girado para sugerir algo, se quedó paralizado al ver cómo el cuerpo de Pereshati se desplomaba de repente. En otra parte de la mansión Lapilio, Gloria observaba con curiosidad una conmoción en la entrada. Un grupo de personas vestidas con túnicas y portando emblemas del templo discutía con Molton. Según parecía, habían enviado varias cartas solicitando una audiencia con la Gran Duquesa, pero al no recibir respuesta decidieron presentarse personalmente. Gloria escuchó que el motivo de la visita estaba relacionado con asuntos del conde Sahar, lo que implicaba directamente a Pereshati. Sin embargo, Terdeo había dejado órdenes claras. Pereshati no debía recibir visitas ajenas a su familia, especialmente mientras seguía recuperándose. Y de repente, un grito desgarrador resonó desde el otro extremo del pasillo. Gloria giró la cabeza junto con todos los presentes para ver a Rebeca corriendo hacia ellos, su rostro pálido y lleno de lágrimas. «¡La Gran Duquesa colapsó!», gritó con desesperación, su voz temblorosa mientras intentaba recuperar el aliento. La noticia cayó como un rayo entre los presentes. El corazón de todos en la mansión Lapillion latía al unísono, invadido por el temor de lo que podría haberle sucedido a la mujer que ahora era el eje de sus vidas. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.